Muy buenas tardes. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por el señor decano de la Orden, Magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les da la más cordial bienvenida a este tercer curso de Derecho Penal. En esta oportunidad, el curso de Derecho Penal se hará en 2 días. El día de hoy contaremos con 4 ponentes, igual que el día de mañana. Para dar inicio, estará el primer expositor, el abogado Emil Quispe de la Sota. Él es abogado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio con competencia en Tacna y Moquegua, con estudios concluidos de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y maestría en Derecho Constitucional en la Universidad José Carlos Mariátegui. Él tendrá el tema Proceso de extinción de dominio conforme al Decreto Legislativo 1373 y su reglamento. Asimismo, después de la ponencia del doctor, seguirá el doctor Magíster Jesús Gregorio Gavilán Parihuana, abogado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna. Él es fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial especializada en materia ambiental de Tacna. Él tendrá a su cargo el tema comisión por omisión. Sí, sin más preámbulo, porque todavía nos faltan 2 ponentes más, daremos inicio a la siguiente exposición con un fuerte aplauso. Asimismo, los invito a poder bajar acá para que pueda ser más cómodo su exposición. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, colegas, público en general, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy voy a exponer el proceso de extinción de dominio conforme al Decreto Legislativo 1373 y su reglamento. Vamos a compartir algunos alcances sobre este nuevo proceso que se encuentra ya vigente desde febrero de este año y que por ende está vigente a nivel nacional. Y en Tacna existe una fiscalía especializada sobre la materia, la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio, que tiene competencia en los distritos fiscales de Tacna y de Moquegua. Bien, como les mencionaba, el Decreto Legislativo 1373 ha sido publicado el 4 de agosto del año 2018 y su reglamento recién el 1 de febrero de este año. Por lo tanto, a partir de esa fecha, de esta última, ya está vigente este nuevo proceso especial a nivel nacional. Este proceso de extinción de dominio tiene sus antecedentes internacionales en las siguientes convenciones. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Viena de 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo del año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 y en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAF, específicamente en la número 4. En estas convenciones, con estas normas internacionales, ya se adoptan ciertas medidas como el decomiso de los bienes que tengan procedencia ilícita. De allí es que surge ya el proceso de extinción de dominio en contra de aquellos bienes patrimoniales que no tengan una justificación lícita, es decir, provengan de actividades ilícitas o delitos.
Ahora, para poder entender el proceso de extinción de dominio en sí, es necesario recurrir a la Constitución Política del Estado. Porque el proceso de extinción de dominio ciertamente entra en colisión con el derecho de propiedad, ¿no? Y el derecho de propiedad justamente está regulado en el artículo 70 de la Constitución Política, que nos dice: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada, que incluya compensación por eventual perjuicio. He remarcado la frase "se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley", porque justamente allí radica la excepción al derecho de propiedad. Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el derecho de propiedad, como los demás derechos reconocidos en la Constitución Política y en normas internacionales, no son de carácter absoluto. Por ende, el derecho de propiedad, si bien es cierto, es reconocido por la Constitución y normas internacionales, encuentra su excepción cuando no se ejerza en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Es allí donde entra a tallar el proceso de extinción de dominio, como les mencionaba, porque justamente los bienes patrimoniales que tengan origen ilícito o provengan de una actividad ilícita son susceptibles de ser extinguidos para que estos pasen a titularidad del Estado, específicamente al organismo de PRONAVI, Programa Nacional de Bienes Incautados, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio es definida por el Decreto Legislativo 1373 y es definida de la siguiente manera: es la consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido. Como podemos apreciar, aquí se aluden a algunos términos. Cuando constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Cuando constituyen objeto es cuando recae sobre el bien una determinada actividad ilícita o delitos. Haciendo un paréntesis, en el decreto legislativo que regula el proceso de extinción de dominio no se hace alusión a delitos, al término delitos como tal, sino a actividades ilícitas. Entonces, el objeto es sobre el que recae una actividad ilícita. Por ejemplo, un vehículo de contrabando que no ha pasado de manera correcta por la frontera, no se ha declarado y es de contrabando, por lo tanto, constituye un objeto de delito. Otro ejemplo sería en los casos de dinero transfronterizo, que son, les comento, son la gran parte de los casos que actualmente está llevando la Fiscalía de Extinción de Dominio de Tacna. ¿En qué consisten? En que muchas veces las personas, tanto que salen del país como ingresan al país, no declaran el dinero que llevan consigo. Hay una regulación establecida en la norma que regula la Unidad de Inteligencia Financiera, que señala que toda persona que lleve más de $10.000 tiene que declarar hasta un monto máximo de 30.000. Más de 30.000 está prohibido. Entonces, muchas de las personas que viajan al país de Chile o ingresan a nuestro país no declaran ese dinero y por ley eso constituye un indicio del delito de lavado de activos. Por lo tanto, sería un objeto de la actividad ilícita, en este caso, de lavado de activos. Eso sería un claro ejemplo de objeto de una actividad ilícita. Instrumentos son aquellos medios a través de los cuales se comete una actividad ilícita. Por ejemplo, los inmuebles donde se vende estupefacientes, drogas, o donde se realiza actos de proxenetismo, trata de personas, entre otros. Los efectos o ganancias son los productos de las actividades ilícitas. Y seguidamente nos señala, ¿no?, mediante sentencia emitida, respetando el debido proceso, sin indemnización o contraprestación alguna.
La sentencia la emite en este caso, como también en los demás distritos fiscales, el juez especializado de extinción de dominio. Ya tenemos también a nivel nacional jueces especializados en la materia. El ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1373 y su reglamento nos señala que efectivamente se aplica a todo bien patrimonial que constituye objeto, instrumento, ganancia o efectos de una actividad ilícita y que se deriven específicamente de estas actividades ilícitas. Delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Es decir, tenemos una cláusula de numerus apertus para poder incluir a otras actividades ilícitas que generen dinero, bienes, efectos o ganancias que provengan justamente de estas y que tengan por ende un origen ilícito. ¿Cuáles son las características del proceso de extinción de dominio? Básicamente son 5. Es un proceso autónomo porque no depende de otro proceso, como puede ser un proceso penal, un proceso civil, a diferencia del Decreto Legislativo 1104 que regulaba el proceso de pérdida de dominio. En ese proceso especial también iba o dependía del proceso penal. Era, por decirlo así, una consecuencia del proceso penal. Sin embargo, este proceso de extinción de dominio regulado por el Decreto Legislativo 1373 es autónomo, es independiente. Es decir, puede iniciar una investigación, por ejemplo, por el delito de lavado de activos y paralelamente una indagación patrimonial de extinción de dominio sobre los bienes o específicamente sobre el dinero de esa investigación. O dicho de otro modo, culmina la investigación fiscal por el delito de lavado de activos u otra actividad ilícita, concluye, por decir, con una sentencia absolutoria. De todas maneras, o dependiendo de la evaluación que haga el fiscal, puede iniciarse una indagación patrimonial, así haya una sentencia absolutoria, así haya prescrito inclusive el delito, así se haya sobreseído, archivado. Es decir, es autónomo, es independiente del proceso de extinción de dominio. También es un proceso especial porque tiene su regulación propia, que es el Decreto Legislativo 1373 y su reglamento. Es real y de carácter patrimonial, precisamente porque atañe a bienes patrimoniales, bienes muebles y inmuebles. Es de aplicación retrospectiva. Efectivamente, la ley o el decreto legislativo de extinción de dominio es de aplicación retrospectiva. ¿Qué nos quiere decir? De que puede aplicarse inclusive a sucesos que hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley. Como les mencionaba, inclusive actividades ilícitas que hayan prescrito, actividades ilícitas en las cuales los responsables hayan sido absueltos. Puede retrotraerse y aplicarse esta ley. Por disposición legal es así, y se aplica el decreto legislativo a todos aquellos bienes patrimoniales de origen ilícito o que tengan fuente desconocida. Es imprescriptible porque no prescribe. La acción de extinción de dominio no tiene un tiempo límite, no prescribe. A diferencia del decreto legislativo 1104 que regulaba, como les mencioné, el proceso de pérdida de dominio, que tenía un plazo prescriptorio de 20 años. Si durante esos 20 años no se iniciaba una indagación patrimonial, simplemente prescribía el proceso de extinción de dominio y no se podía hacer nada más. Sin embargo, en esta nueva ley, en este nuevo proceso, no tiene un plazo prescriptorio, por lo tanto, puede iniciarse una indagación patrimonial en cualquier momento. Hay algunos términos muy importantes en este nuevo proceso especial de extinción de dominio. Tenemos como primer término el requerido. El requerido es toda persona natural o jurídica
que figura ostentando algún derecho sobre el bien que es objeto del proceso de extinción de dominio. En este proceso de extinción de dominio no hay una persona imputada, no hay una persona investigada, no hay una presunta persona culpable, no lo hay. Es decir, hay solamente la figura del requerido. ¿Y quién es el requerido? Es aquella generalmente propietaria del bien mueble o inmueble. Ella es la persona, sobre ella recae el término requerido. No hablamos aquí de un imputado, de un investigado. ¿Por qué? Porque justamente el proceso de extinción de dominio va en contra de los bienes de procedencia ilícita, no va en contra de las personas, no va para determinar alguna responsabilidad penal de las personas, sino sobre los bienes. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos indagaciones patrimoniales, en la parte dispositiva, ¿qué se señala? Primero, disponer indagación patrimonial de extinción de dominio sobre el bien tal. Por ejemplo, un bien inmueble ubicado en tal, en la dirección precisa. Si tenemos una partida registral, mencionarla la partida registral, y el requerido es tal persona, la persona que figura como propietaria del inmueble. No señalamos iniciar indagación patrimonial en contra de Juan Pérez, no, sino en contra del bien inmueble o bien mueble. La actividad ilícita. La actividad ilícita es toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico, relacionada al ámbito de aplicación del decreto legislativo. Como ya les mencioné también, el ámbito de aplicación regula diversas actividades ilícitas que pueden ser susceptibles del proceso de extinción de dominio, como los delitos contra la administración pública, delitos aduaneros, trata de personas, lavado de activos, entre otros. El bien patrimonial son todos aquellos que pueden generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja que represente un interés económico relevante para el Estado. Esto es muy importante porque no todo bien necesariamente puede ser susceptible de proceso de extinción de dominio, sino solo aquellos bienes que tengan un interés relevante, un interés económico relevante para el Estado. Y esto está regulado en el mismo decreto legislativo 1373 y su reglamento. En esta normativa se señala que aquellos bienes de interés económico relevante son los que superan las 4 unidades impositivas tributarias. Es decir, los demás bienes no representan un interés económico para el Estado, salvo aquellos que hayan sido destinados para una actividad ilícita, o también el dinero. Como les mencionaba, el dinero transfronterizo, aquel dinero que es llevado por las personas a la ciudad, al país de Chile, o también ingresado a nuestro país y no es declarado y que constituye un indicio del delito de lavado de activos, también es susceptible de proceso de extinción de dominio, así no supere las 4 unidades impositivas tributarias. El tercero es toda persona natural o jurídica diferente al requerido que se apersona al proceso de extinción de dominio reclamando tener algún derecho sobre el bien. Es básicamente el tercero de buena fe. El tercero de buena fe también se puede apersonar al proceso de extinción de dominio y puede reclamar algún derecho que tiene sobre el bien. Porque si bien es cierto, una persona puede figurar como propietaria inscrita en registros públicos de un bien inmueble, sin embargo puede haber otra persona que con posterioridad haya adquirido este bien, pero no lo haya inscrito. Por lo tanto sería aparentemente un tercero de buena fe. Pero justamente la labor de la Fiscalía de Extinción de Dominio se encarga de quebrar esa buena fe procesal, o esa buena fe que algunos terceros pudieran reclamar. Y también está regulado en el decreto legislativo 1373 y su reglamento a quienes se consideran terceros de buena fe. Y también son aquellas personas, ¿no?, que han actuado con lealtad, con probidad. Por ejemplo, si han realizado un contrato con una persona, lo hayan inscrito en registros públicos, el dinero o la contraprestación haya sido bancarizada, es decir, se haya respetado las formalidades de ley, ¿no?
a ellos sí se les considera terceros de buena fe, pero a los que no hayan actuado dentro del margen legal o los reglamentos respectivos no son considerados terceros de buena fe según la ley de extinción de dominio. Los presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio. Básicamente son 7. El primero, bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas. Es el presupuesto común que se presenta para iniciar una indagación patrimonial. Otro de los presupuestos es bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades ilícitas. También es otro presupuesto común que se presenta en la Fiscalía de Extinción de Dominio. Aquellas personas que señalan que perciben una remuneración al mes aproximada de 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000, pero sin embargo presentan inscritos en registros públicos distintas propiedades inmuebles, muebles, entre otras. Aparentemente no tendrían cómo justificar ese patrimonio que poseen. Bienes de procedencia ilícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. También aquellos bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga información suficiente respecto a que los mismos guardan relación directa o indirecta con una actividad ilícita. Bienes que provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas y constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de los mismos. También bienes que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito no haya sido objeto de investigación, o habiéndolo sido, no se hubiere tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. Bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos se encuentren dentro de cualquiera de los presupuestos anteriores. Si se han podido dar cuenta, en todos los presupuestos siempre nos señalan actividades ilícitas, porque a pesar de que haya un incremento patrimonial no justificado, necesariamente tiene que enlazarse con una actividad ilícita. El proceso de extinción de dominio está compuesto básicamente por 2 etapas. Una etapa que es denominada la indagación patrimonial y otra la etapa judicial. La etapa de indagación patrimonial está a cargo del fiscal especializado de extinción de dominio y la etapa judicial a cargo del juez especializado. Esta etapa judicial se inicia con la admisión de la demanda. Ahora bien, en la etapa de indagación patrimonial a cargo del fiscal, se evalúa la situación fáctica, jurídica y probatoria por la cual se inicia la investigación. La hipótesis inicial puede adecuarse a medida que avanza la indagación. Es decir, en una disposición fiscal que inicia la indagación patrimonial, se tiene que evaluar necesariamente 3 presupuestos: la situación fáctica, jurídica y probatoria. En toda disposición fiscal que inicia una indagación patrimonial, ustedes van a poder ver que se analiza la situación fáctica, es decir, cuál es la hipótesis por la cual parte el Ministerio Público. Luego una hipótesis jurídica, es decir, en qué presupuesto se encuentra esta hipótesis fáctica. Y la hipótesis probatoria, es decir, con qué documentos o con qué información se cuenta para poder iniciar esta indagación patrimonial. También la ley nos señala que la hipótesis inicial puede adecuarse a medida que avance la investigación. En efecto, les comento un caso que se inició en Moquegua, antes de que entre en funciones esta Fiscalía de Extinción de Dominio en Tacna y en Moquegua. En Moquegua iniciaron una indagación patrimonial respecto de los bienes de una persona, en mérito de una sentencia que había remitido el juzgado de allá, de esa jurisdicción. Y en la parte dispositiva se señala iniciar indagación patrimonial respecto de todos los bienes que registre esta persona y que constituyan instrumentos, objetos, efectos o ganancias de una actividad ilícita.
En el desarrollo de la indagación patrimonial se ha podido observar que uno de los bienes que tenía o que tiene o que está a nombre de esta persona constituiría un presupuesto del proceso de extinción de dominio y los otros constituirían otro presupuesto. Es decir, no todos pueden ser susceptibles de un solo presupuesto. Es decir, uno, por ejemplo, constituía instrumento del delito y los demás un incremento patrimonial no justificado. Por lo tanto, en este caso, cabía separar la indagación patrimonial para generar un nuevo caso respecto a este nuevo o a estos otros bienes que representaban un incremento patrimonial no justificado. Pero eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a la separación, las acumulaciones que se hacen en la etapa de indagación patrimonial. Pero como les mencionaba, en el desarrollo de las indagaciones patrimoniales, efectivamente la hipótesis inicial se puede ir adecuando en la medida conforme vaya desarrollándose. Ahora, la etapa de indagación patrimonial tiene un plazo de 12 meses, que puede ser prorrogable por el mismo plazo. Tratándose de casos complejos, tiene un plazo de 36 meses y que también puede ser prorrogable por el mismo plazo, pero mediante una decisión motivada. Aquí tenemos lo que les mencionaba, la acumulación de indagaciones patrimoniales y la separación de una indagación patrimonial. ¿Cuándo procede una acumulación de indagaciones patrimoniales? Básicamente, cuando se atañe a una misma persona o un mismo núcleo familiar o un mismo grupo empresarial o societario, y también cuando se trata de una misma organización criminal. Es decir, ahí procede la acumulación de diversas indagaciones patrimoniales, para que en una sola se pueda resolver finalmente la situación jurídica de los bienes patrimoniales que están involucrados en estas actividades ilícitas. Ahora, cuando se trate de una organización criminal, es decir, cuando se tenga indicios razonables de que los bienes patrimoniales provengan de una actividad ilícita que constituiría o que habría sido adquirida por una organización criminal, la competencia recae sobre la Fiscalía de Lima Centro. ¿Ya? Es decir, si en algún distrito fiscal se tiene conocimiento que una organización criminal ha realizado distintas actividades ilícitas y con ellas ha adquirido diverso patrimonio, la competencia sería de la Fiscalía de Lima Centro. Así lo establece el Decreto Legislativo 1373 y su reglamento. Es una regla de competencia. Ahora, ¿cuándo procede la separación de la indagación patrimonial? Básicamente en tres supuestos. Cuando hay mérito suficiente para disponer el archivo o presentar la demanda de extinción respecto de uno o algunos de los bienes patrimoniales sometidos a indagación, cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal con respecto a uno o alguno de los bienes patrimoniales, y cuando uno o alguno de los bienes patrimoniales sometidos a indagación se encuentren en el exterior o pertenezca a una organización criminal. Eso básicamente son los tres presupuestos o tres supuestos en los cuales procede una separación de la indagación patrimonial. Ahora, durante la etapa de la indagación patrimonial se puede requerir medidas cautelares ante el juez especializado de extinción de dominio. ¿Qué son las medidas cautelares? Son definidas por la Ley de Extinción de Dominio y nos dicen que son accesorias y tienen como fin evitar que los bienes patrimoniales que son materia del proceso de extinción puedan ser ocultados, vendidos, grabados, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción que disminuya su valor o suspender su uso o destinación ilícita cuando sea necesario. El decreto legislativo sobre extinción de dominio básicamente señala o alude a estas medidas cautelares.
la orden de inhibición, es decir, la limitación o prohibición para poder transferir, grabar, vender una propiedad, la intervención en la administración de las personas jurídicas, la anotación de la demanda, la inmovilización, la incautación y las demás reguladas en el Código Procesal Penal y Código Procesal Civil. En la octava disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1373 se señala que los principios recogidos en el Código Procesal Penal, así como en el Código Procesal Civil y otras normas de carácter procesal, se aplican supletoriamente al proceso de extinción de dominio. Esto quiere decir que las medidas cautelares que puedan estar reguladas en estos códigos podrían aplicarse supletoriamente al proceso de extinción de dominio. La etapa judicial, como le mencionaba, está a cargo del juez especializado de extinción de dominio. Se inicia con la admisión de la demanda, como le mencionaba, y la demanda tiene estos requisitos. Los hechos en los que se fundamenta su petición, es decir, la base fáctica por la cual se requiere la extinción de dominio de un determinado bien patrimonial, la identificación, descripción y evaluación económica de los bienes objeto de la demanda de extinción de dominio. Efectivamente, por ejemplo, en una demanda se tiene que identificar plenamente al bien respecto del cual se está solicitando su extinción, describirlo adecuadamente y señalar su evaluación económica. Anteriormente les mencionaba de que no todos los bienes son susceptibles de un proceso de extinción de dominio. Solo aquellos bienes que representen un interés económico relevante para el Estado. Y el interés económico relevante para el Estado representa la superioridad de las 4 UITs. Si es que no supera ese monto, no tendría un interés económico relevante para el Estado, salvo, como les mencionaba, en el caso de dinero transfronterizo o de dinero en general. El presupuesto en que se fundamenta la demanda, hemos visto los 7 presupuestos que regulan el proceso de extinción de dominio y se tiene que señalar en la demanda el presupuesto por el cual se está postulando, ¿no? O por el cual la base fáctica encaja. El nexo de relación entre los bienes y la actividad ilícita o el incremento patrimonial injustificado. ¿Cuál es la relación que guarda el bien con la actividad ilícita? Como también les mencionaba, en todos los presupuestos siempre se menciona la actividad ilícita, porque no puede ser de otra manera. Siempre un bien patrimonial respecto del cual se solicita que pase a titularidad del Estado y por tanto se extinga la propiedad o se extinga el dominio, siempre tiene que estar relacionado con una actividad ilícita. El nombre, los datos de identificación y el domicilio de las personas que pudieran tener interés en el asunto, o caso contrario debe señalar la razón que posibilitó su localización. Aquí se señala, por ejemplo, el nombre, los datos del requerido, de la persona que figura como propietario del bien mueble o inmueble, como también los terceros. Otro de los presupuestos es el ofrecimiento de las pruebas o indicios concurrentes y razonables que sustenten la pretensión. Los medios probatorios básicamente, o también los indicios concurrentes o razonables que sustenten la pretensión. Y también solicitar las medidas cautelares si ahí hubiera lugar. Es decir, también con la presentación de la demanda se puede solicitar medidas cautelares. También en la etapa de indagación patrimonial. Fuera del proceso, intraproceso. La etapa judicial está compuesta, a su vez, básicamente, por la audiencia inicial y la audiencia de actuación de medios probatorios. La audiencia inicial consiste en el ofrecimiento de los medios de prueba,